Bien, pues ya estamos aquí en su programa. Buenos días. Estamos en el programa Mundo Mejor, aquí transmitiendo desde las instalaciones de Tech Sound Radio en Monterrey, que estamos a una temperatura muy navideña, 10 grados centígrados. Y bueno, ya se siente el espíritu navideño, pero también se siente esta época donde los sentimientos están a flor de piel, donde queremos saber muchas cosas sobre las emociones, etcétera. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que tiene mucha carga de emoción. Vamos a hablar de la maternidad, pero le hemos titulado Maternidad con Voz. Antes de presentar el tema completo y a nuestra invitada, quisiera recordarles que estamos en redes sociales. Búsquenos como Tech Sound Radio. Recuerden que estamos en Instagram, en X y también estamos, por supuesto, como muchos años, en Facebook. Y también les recuerdo que pueden sintonizarnos a través de la página de Tech Sound Radio. Este y otros programas los pueden encontrar después en el canal de YouTube de Un Mundo Mejor Radio. Y por supuesto, también estamos como Un Mundo Mejor Radio en Instagram y en X, y como programa Un Mundo Mejor desde hace muchos años en Facebook. Gracias por sus comentarios, gracias por sus sugerencias. Les recuerdo también que tenemos un número de WhatsApp aquí en Texas Radio, es el 81 83 87 19 49. En este número ustedes pueden hacerle algunas preguntas a nuestra invitada del día de hoy, también enviar algunas felicitaciones. 81 83 87 19 49. Y bueno, ya sin más preámbulo, les presento el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de esto que es la maternidad con voz. ¿Qué es esto de la maternidad con voz? Vamos a hablar del impacto que tiene el acompañamiento cuando una mujer está embarazada y que necesita que otra mujer la acompañe, no solamente de su pareja, sino también otra mujer. Estoy con una invitada del día de hoy. Ella es Génola Borrego Jiménez. Ella es educadora perinatal y doula, además de otros muchos estudios que tienen, licenciatura, maestría, diplomados, etcétera. Pero el tema que nos compete el día de hoy es que ella es educadora perinatal y es doula. Vamos a hablar qué es esto, porque yo no lo sé. Gracias por estar aquí con nosotros, Génola Borrego. Gracias por aceptar la invitación directamente desde Guadalajara. Quisiera, después de agradecerle a Génola por estar aquí Bien. con nosotros, que Maestra se quedó trabada, regresamos. Vamos en 3, 2, 1. y estamos aquí entonces con Génola. Bien, bueno, entonces eh, vamos a hablar de este tema y vamos entonces a estar muy atentos a todo lo que vamos a escuchar a través de Tech Sound Radio. Bien, estamos entonces aquí en su programa, Un Mundo Mejor, y les decía yo que vamos a hablar de la maternidad con voz, del impacto del acompañamiento cuando vas a tener un bebé, y que sabemos que, pues, en nuestras ciudades, como Monterrey, como Guadalajara, pues, nos acompaña un médico, nos acompaña a lo mejor una partera, nos acompaña nuestra pareja, pero hay algo más de esto. Hay otro tipo de acompañamiento, mujer y mujer. Génola, bienvenida. Gracias por aceptar la Gracias. invitación, Génola Borrego Jiménez. Muchas gracias, Belinda. Pues muy contenta de estar aquí en el programa para hablar de un tema que me apasiona y que, gracias a Dios, es cada vez más latente en nuestra sociedad, cada vez está sonando más esta parte del acompañamiento, de las dulas, de las educadoras perinatales, asesoras de lactancia, y eso me encanta. Eh, yo, ¿Y bueno, por qué te fascinó este tema? Porque la verdad, pues, en mi época, cuando tenías un bebé, no existía esto, no existía el acompañamiento, no existía las doulas. Tú ibas a la maternidad, si acaso te acompañaba tu pareja, a veces tu mamá, o a veces tu mamá te decía, bueno, tú, hijita, te vas con tu pareja, yo acá te espero en la casa, rezo por ti, lo que te vaya bien, etcétera. Depende de cada familia, había diferentes tradiciones. Pero también vamos a pensar en mujeres que son foráneas, que no tienen a nadie que las acompañe, y aquí es donde pudiera entrar con más fuerza esto del acompañamiento. Pero tú eres casada, tienes dos hijitos hermosos, preciosos, y ¿y por qué te interesó esto? Si tú ya tienes
eres maestra, eres coaching, das cursos, atiendes muy bien a tus hijos. ¿Cómo te interesó esta parte de ayudar a otras mujeres? Sí, fíjate que fue, digo, yo desde que soy chiquita, desde que tengo uso de razón, me acuerdo que siempre tenía muy claro en la vida, dije, yo no sé qué voy a hacer el día de mañana, en qué me voy a dedicar, pero tenía muy claro que quería hacer dos cosas, maestra y mamá. Y yo no sé si por el ejemplo que veía en mi mamá que era maestra o si era algo que me apasionaba esta parte de la educación, pero siempre lo tuve en el corazón, la parte de la maternidad y la educación. Eh, y bueno, ya estudié una carrera, enfocándome más a la educación a los adultos. Como ven, es que soy maestra desde hace varios años, pero en este camino que cada vez me meto más del acompañamiento en la maternidad, fue muy chistoso porque empezó mucho antes de que yo entendiera lo que es la figura de una dula. Eh, yo cuando tenía más o menos como 20 años, yo estaba, este, creo que terminando la universidad más o menos, y una amiga que estaba estudiando medicina, sabía que me encantaba todo el tema de los partos y los nacimientos, y me dijo, oye, pues acompáñame al seguro a recibir bebés. Voy a estar ahí en tococirugía, acompáñame, otro amigo va a estar en la parte de ginecología, pues para que veas el tema de los nacimientos. Me encantó, yo iba enfocada a ver y cargar bebés y todo eso. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que mi corazón me hizo que me acercara más que a los bebés, a las mamás. Fue un momento que marcó mi vida, definitivamente. Es decir, fue un antes y un después de esa visita al hospital, porque ahí vi, primero que las mamás pues entraban solitas, y hago un paréntesis, a pesar que la Organización Mundial de la Salud y la norma, y bueno, dicen que la mujer tiene derecho a ser acompañada por quien ella decida, veías ahí mujeres pariendo en soledad, con mucho miedo, sin información, eh, y que yo dije, híjole, también hasta cierta violencia obstétrica que nunca nadie debería vivir. Entonces fue un shock muy grande para mí. Y me enfoqué entonces totalmente en las mamás, a sostener su mano, a decirles palabras de aliento, a sobarles la cabecita. Me acuerdo muchísimo de la primer mamá que acompañé, se llamaba Carla, y era una niña la que estaba a punto de parir. Y me acuerdo que me enfoqué en ella, en distraerla, en acompañarla, en sostener su mano, en que el momento que es tan transformador, que es un parto, lo viviera no en soledad, sino que fuera un poco más memorable para ella. Yo en ese momento, te digo, yo ni siquiera sabía que existían las figuras de las dulas, y cuando ya años más tarde, pues bueno, me di cuenta que ahí estaba fungiendo como una. eh, Seguí yo mi camino profesionalmente, pero quedó como esa semillita en mi corazón. Ya cuando me embarazo, se vuelve a despertar esa semillita con los cursos prenatales a los que acudí. Yo dije, definitivamente quiero prepararme para el parto, y eso, bueno, es un punto muy importante porque creo que para mí fue un antes y un después y Entonces, también. tú la Ujú, primera vez entonces que fuiste ahí de acompañante, digamos que novata, porque te invitó a alguien y como ujú. dices tú, te despertó la semillita, tú todavía no tienes esta preparación No, de no. estudios que has hecho, que tienes una trayectoria, o sea, porque también es importante mencionarles a la gente que nos está escuchando que para ser educadora perinatal, para ser doula, tienes que prepararte. Claro. Ciertamente la sensibilidad que tú tienes es lo más importante, porque si tú no Ujú, haces las cosas con amor, con vocación, pues no funcionan. Es como ser maestra, que tú lo eres, ¿verdad? Como ser profesora. Es mejor tener la vocación. Por supuesto que la ujú, preparación importa muchísimo, pero hay que combinar las dos cosas. claro, Y estoy definitivamente. entonces aquí platicando con Génola Borrego, y les recuerdo que estamos en un número WhatsApp que es el 81 83 87 19 49 desde cualquier parte de la República o de Estados Unidos que nos escuchan muchísimo por allá. Nos pueden mandar un mensaje 81 83 87 19 49 es el WhatsApp de Tech Sound Radio.
Y me pareció bien interesante cuando Génola me platica, no, es que yo estoy acompañando a las mamás, a las embarazadas o a las que acaban de tener al bebé. Y yo pensé, ojalá existiera alguien así cuando yo tuve mis bebés, porque aunque tuve mucho el acompañamiento de mi pareja en la maternidad donde yo estuve, sí lo dejaban pasar, ¿verdad? No en todas, lo dejan pasar, Entonces, pero no es lo mismo porque no necesitaba yo a alguien que también hubiera vivido esa experiencia de ser mamá. Cuando tú le dices a alguien, traigo las contracciones, me duele X, pues quién mejor te va a entender que alguien que ya tuvo un bebé. Entonces, creo que esa figura de la doula es muy interesante. Más o menos, sí. ¿cuándo surge? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué se les Y ocurre fíjate, digo, esto? ahí, déjame nada más, permíteme hacer un paréntesis. Este, creo que ese acompañamiento de una dula, inclusive no es necesario que sea, que haya tenido la experiencia de ser mamá. O sea, conozco muchas dulas que son solteras, pero me quedó muy grabada una amiga que me decía, es que yo viví mi parto acompañado con mi pareja y padre, pero el tener la presencia femenina, o sea, el tener como esa carga femenina, eh, eso como que empodera, en que estamos hablando un poquito más adelante de eso, pero sí esa parte, esa carga femenina ayuda mucho, el acompañamiento es distinto a la pareja, definitivamente, aporta y agrega muchísimo valor a la pareja, pero esa parte femenina es poderosísimo, ¿sí? Claro, claro, la sensibilidad femenina, lo que llamamos en ética, ética del cuidado, que solamente lo tenemos, o no solamente lo tenemos más pronunciado las mujeres, creo que es importantísimo. Pero seguimos con un poquito con tu historia. Fuiste Ujú, entonces al Seguro Social, al IMSS, y ujú, acompañaste a alguien que te dijo, ven, acompáñame, quiero que veas lo que yo hago y que tú estés también ahí con las mamás. Y después, ujú. ¿cómo surge esto y cómo te informas de que puedes estudiar para esto? Claro. Ahí, bueno, ya fue mi segundo, o el llamado más presente fue en la maternidad de mis hijos. En mi primer embarazo con Diego, voy a los cursos, conozco a esta dula y educadora perinatal, Becky Jiménez Hermosa, que para mí fue una figura que me inspiró muchísimo y que yo dije, wow, o sea, está ayudando, e inspirando, empoderando a tantas mujeres para que vivan un parto eh, memorable y transformador, que yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero ser como ella, yo quiero educar a parejas, a mamás, para que vivan una maternidad consciente, informada y con muchísima más seguridad. Entonces, como que eso, pero bueno, ya seguí con mi maternidad, nada más como que era algo que me iba. Entonces aquí tú, en ese sentido, perdón que te interrumpa, pudiste ver que sí hacía falta esta figura de la dula. Pudiste ver, Por seguir el llamado de mi misión y necesito investigar cómo puede ser, cómo puedo trazar ese camino. Entonces fue cuando empecé a investigar a finales del 2024, buscar diferentes lugares en los que me podría yo certificar y preparar. Llego a un centro hermoso, Danatal, que tiene muchísimos años de experiencia y nos dicen, vamos a tener un taller para certificar dulas, para prepararnos de preparación para ser dulas. Y pues así empezó mi camino. En marzo de este año, del 2025, empiezo este taller, conozco a estas mujeres maravillosas, me empiezo a meter cada vez más en este mundo de la maternidad, del parto, posparto, lactancia. Tengo la oportunidad después, gracias a ellas, de entrar a una asociación de cuidadores perinatales que está haciendo cosas maravillosas también. ¿y qué más? ¿Y qué más nos puedes contar? Entonces ahí, si ustedes están escuchando a Génola Borrego, pueden vivir Por, esta misma por historia, esta historia de cuidado, esta como historia dulas. de amor. Ujú, así es. Y entonces, pues bueno, así es el camino que se ha estado trazando. Y bueno, no sé si me están
escuchando bien. Aquí en Monterrey estamos, pues acaba de llover, ayer estuvo lloviendo mucho, está el tiempo muy húmedo y desafortunadamente a veces cuando pasa esto en nuestra ciudad, pues el internet falla un poco, está un poquito inestable, ¿verdad? Espero que sí nos estén escuchando bien. Si tienen alguna pregunta que hacernos, lo pueden hacer a través del WhatsApp. Si quieren también escribirme a través del Facebook, del Messenger o del Facebook directamente, también lo pueden hacer para yo estar al pendiente de que si hay alguna falla técnica y también si tienen alguna pregunta para nuestra invitada, que es Genola Borrego. Entonces, la experiencia que tú tuviste, ¿cómo te puedes, a dónde se estudia esto? ¿A dónde te diriges tú cuando te entra esta inquietud? ¿Dónde? Sí, Ah, perdón, es que se quedó un poquito trabado y no te escuché la pregunta completa, tía. sí, mira, bueno, aquí la pregunta es, ¿dónde alguien se puede capacitar para ser doula? Ah, muy importante. Ahora mismo digo, yo vivo en Guadalajara. En Guadalajara existe un centro, se llama Danatal, y de hecho ya está la convocatoria para en marzo del 2026 hacer un nuevo grupo de egresadas de dulas. Yo soy de la segunda generación, entonces va para la cuarta generación en marzo. Hay diferentes estados de la República, en la Ciudad de México también hay algunos que son inclusive en línea, hay diferentes opciones, pero sí hay cada vez más, gracias, afortunadamente, centros que capacitan y forman a futuras dulas, porque es lo que necesitamos, muchas más dulas para acompañamientos de los partos. Sí, no, y la verdad es que mm, yo creo que este tema nos llama la atención porque es muy novedoso Ujú. y yo quisiera saber cómo, hace cuánto tiempo existe y también si existe en todas las repúblicas, que nosotros estamos acá en Monterrey. Sí, sí, sí existen en toda la República. Tenemos una red de cuidadores perinatales y bueno, ahí en todo México, inclusive la figura de una dula es muy importante. O yo que tengo amigas que viven en Alemania o en algunos lugares de Europa, en Canadá, allá la figura de una dula es súper importante. Y me acuerdo de una amiga que vive en Alemania, ahorita que hace rato que mencionabas de las mujeres foráneas, ella sola, sin familia, sin su mamá, nada más con el esposo en Alemania, dijo, si no hubiera sido por mi dula, o sea, mi parto hubiera sido muy distinto. Porque, pues bueno, ahí llegan, no saben qué doctor los va a atender, pero la dula es la que los va acompañando antes, durante y después del parto. Dijo, ella fue mi ángel, me acompañó, me sostuvo la mano en un parto de no sé cuántas horas y que me dio esa fuerza y recordarme, o no es como que me va a transmitir la fuerza, pero me recuerda que yo tengo las herramientas, que yo tengo la fuerza, que yo soy capaz, que mi cuerpo es capaz de parir lo que está gestando. Y eso creo que es algo súper poderoso, que tanto la educación prenatal o perinatal como con las dulas, yo creo que eso es lo que más valor agrega, en donde nos recuerden a las mujeres lo fuertes que somos, lo capaces que somos. Me acuerdo muchísimo eh, mi dula, que cuando estaba yo en preparación para el parto de Diego, me decía, es que tú no te preocupes, tu cuerpo es capaz, tú eres capaz. Y si estuvieras sola en un cerro sin nadie, tú solita eres capaz de parir. Entonces, como que eso hace que llegues con una fuerza distinta al momento del parto. Claro que duele, pero ya es con un propósito, con un sentido y de una forma mucho más consciente. Cuando tienes información, la información es poder. Y tienes esa información, entonces ya sabes perfectamente, pues lo que vas y bueno, hasta que no lo vives, ¿verdad? Pero, pero sí, sí te da como esa fuerza y esa confianza. Ciertamente la información es poder. Y Ujú. claro que en algunos hospitales aquí en Monterrey somos muy afortunados porque está muy al pendiente el médico, pero en muchas partes del mundo es una partera solamente
el doctor te ve un ratito y luego entra el que va, si es cesárea, pues entra el otro doctor, si no, no entra, es una partera. En otras partes así es. Entonces, si no existiera esta figura de la doula que te acompaña durante todo el proceso, sería pues muy duro. Y hay Ujú, instituciones de salud pública en las que no dejan ni siquiera en la sala de preparación al parto que esté tu pareja. O sea, ujú, estás completamente sola. Si no existiera esta figura de la doula, estás completamente sola hasta que no ujú, les dices, ya, está casi casi saliendo el bebé, ¿verdad? Entonces, ujú. yo quisiera que esto lo recalcáramos mucho porque, ¿sabes, Geno? Eh, yo veo que ahora muchas mujeres tienen miedo a embarazarse, tienen miedo a tener un hijo y dicen, es que no voy a poder, es que está muy difícil, es que mejor no tengo hijos, me caso, pero no tengo hijos. Y sabiendo que existen estas compañeras que te dan seguridad, que te dan confianza, que te acompañan, creo que más mujeres se animarían a tener hijos, que ahorita pues tanto falta nos hace que haya ciudadanos responsables que hagan de este mundo un mundo mejor. Entonces, por eso es Ujú. que me interesó que hablaras de este tema. Ahora, estabas contando un poco tu historia, y que te pusiste a estudiar, y a partir de estos estudios que tú tienes, ¿has acompañado a otras mujeres ya con estos estudios o todavía te estás preparando? Sí he tenido la oportunidad de acompañar a varias mujeres. Tuve la fortuna de poder ser parte de un voluntariado, bueno, sigo siendo parte de un voluntariado en un hospital, en el materno infantil Esperanza López Mateos, que está aquí en Guadalajara, en Jalisco. Y ahí, bueno, somos dulas voluntarias. El próximo año estaré como educadora perinatal, porque también, bueno, queremos como abarcar eh, todo el proceso, ¿no? Yo también cuando quería empezar en este camino, yo dije, bueno, es súper importante acompañar en el parto, me encanta, pero yo quiero abarcar todo. O sea, yo quiero esa parte de previar, acompañar a la mujer en su embarazo, eh, durante el parto y en el posparto. Porque también, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante del posparto, pero es importante como toda esa parte de fortalecerla en esos diferentes momentos. Entonces, sí he tenido la oportunidad de acompañar tanto en el sector público, acompañar a mujeres y es maravilloso. Es muy bonito y como eh, sí es algo que sigue llenando, bueno, y lo ves como un nacimiento como único, repetible y llena muchísimo el corazón, la satisfacción, y te das cuenta de que el acompañamiento es fundamental. Y hace rato le decías, bueno, ¿cómo hacer un mundo mejor? Hay una frase de un doctor que es, bueno, ya falleció hace poco, de hecho, Michel Rodin, un francés, que todo este precursor del nacimiento humanizado, del parto humanizado, que decía, si queremos cambiar el mundo, empecemos a de nacer. Y cómo ese momento del nacimiento es tan trascendental que al cambiarlo, la forma en cómo lo viva la mamá, va a transformar todo lo demás. Tú y yo sabemos que cuando una mamá está bien, lo demás está bien. Si una mamá está bien emocionalmente, no solamente físicamente, sino también psicológicamente, eh, la familia se fortalece y todo lo demás fluye. Y ahí es el verdadero cambio que nosotros podemos generar en esta parte de los acompañamientos. Yo creo que también por eso es algo que me emociona muchísimo, porque es esa semilla en la mamá, es ese cambio, esa huellita, que al cambiar ese momento tan mágico, hacerlo memorable, pues obviamente se va a transformar muchas más de sus áreas en su vida. Y también como dices, y me parece bien importante, que cuando la mamá está bien, toda la familia está bien, todo el entorno. Y también cuando hay un parto humanizado, el bebé está bien, está mejor. Se ha Claro. demostrado científicamente que un parto humanizado, donde la mamá está tranquila, donde hay un ambiente de seguridad, de estabilidad, ese bebé va a tener más probabilidades de ser una persona exitosa, porque desde que nació con una aceptación y nació con esa acogida de varias personas
que se pusieron felices porque llegó. Entonces, desde ese punto, así es la ciencia, así es la biología, desde ese punto, desde que nacemos, es importante ver cómo nos recibe el mundo. Y si ese bebé lo recibe bien, lo recibe una mamá estable emocionalmente, más aparte de la doula, bueno, pues entonces qué mejor, ¿no? Yo quisiera preguntarte, después del corte, vamos a tener que hacer un corte obligatorio de la estación, y en el caso del YouTube, vamos a tener la segunda media hora con nuestra invitada. Ella es Génola Borrego, ella es educadora perinatal y doula, y ella acompaña a otras mujeres en el proceso de tener a su bebé, el parto, el acompañamiento en el parto, porque un parto acompañado, un parto humanizado, es un parto feliz, es un parto en donde si acaso duele un poco, tiene un sentido ese dolor. Y es donde la mamá se siente más que feliz porque está recibiendo a un bebé, lo está recibiendo en este mundo y está ya teniendo planes para ese bebé. Yo quisiera preguntarle después eh, si Maestra, después del regresamos la corte grabada. Vamos en 3, 2, 1. quisiera pues preguntarle qué respuesta ha tenido de las instituciones de salud pública. Pero vamos a ir a un corte obligatorio de la estación y regresamos.